cuando las personas se gozan en servir al Señor y alabar su nombre. Amén. Oye, este hombre avergüenza a uno. Nelson. Ese hombre parece que es bueno para todo, ¿va? Gracias, hermano, por bendecir a la iglesia con tu talento y por adorar al Señor junto a nosotros. Hoy vamos a estar en el libro de Judas, San Judas, y vamos a leer los versículos 17 hasta el 2 versos 23. Como Judas solo tiene un capítulo, solamente vamos a enfocarnos en esos versos. Judas, versos 17 al 23. Quiero añadir que si nos estás visitando por primera vez, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Un honor tenerte. Y si tenías rato de no venir, pues gloria a Dios. Nos alegra que estés de vuelta. Antes de iniciar el sermón, quiero que vayamos al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo lo que nos has permitido hacer en este día. Cada hermano y hermana aquí presente. Gracias, Señor. Gracias porque te podemos adorar, podemos hablar contigo y tenemos acceso a tu misma presencia. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Rogamos de que continúes moldeándonos y instruyéndonos y guiándonos para llegar a ser la persona que tú quieres ver en nosotros. Usa este tu siervo para honra y gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todavía tienes tu fe? Es la pregunta de hoy. ¿Todavía tienes tu fe? Hay circunstancias, situaciones en las que sin duda alguna uno puede comenzar a cuestionar, y circunstancias que mueven el cuestionamiento. De eso nosotros hablamos hace unas 3 semanas, que incluso causan dudas, que mueven a las preguntas y nos motivan a indagar. A veces la vida no es tan fácil como uno quisiera que sea. Hay situaciones en la vida extremadamente adversas, y cuando eso pasa, entonces la pregunta es: ¿todavía tienes tu fe? Hay presiones relacionales que nosotros comúnmente obtenemos, ¿verdad? Amigos que al saber que ahora que seguimos a Cristo, pues tratan de alejarse de uno o de tentarlo para que vuelva a donde estaba, y donde uno estaba no era un buen lugar, por eso fue que se salió de ahí. A veces esos amigos pues los rechazan a uno, los critican, y uno crea una especie de fama entre ellos, pero nada positivo. A veces nuestra fidelidad a Cristo causa problemas relacionales un poquito más cercanos. Los matrimonios no sobreviven, y algunas personas piensan que uno ha traicionado la tradición religiosa familiar. Y la pregunta sigue siendo: en medio de todas esas adversidades, ¿todavía mantiene tu fe? A veces lo que reta más la fe no son las influencias de comentarios negativos de otras personas, sino los problemas de la vida, problemas de salud, la salud que aparenta no mejorar, o familiares que aparentan no sanarse, familiares cercanos, hijos, padres, hermanos. Y en medio de tantos retos, ¿todavía mantienes tu fe? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en este día. Vámonos al libro de Judas. Vamos a leer los versos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Si no trajiste Biblia, va a estar en la página 1563 en la sección en español. Judas 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa que contaminada por su carne. Este es un pasaje bastante interesante. De hecho, casi nunca uno oye nada del libro de Judas. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó un sermón sobre el libro de Judas o una enseñanza? Casi nunca, ¿verdad? Es un libro corto, hermoso, lleno de un contenido muy rico. Es un libro escrito para la iglesia universal, no fue escrito para una iglesia en particular, como por ejemplo el libro de Corintios, o los libros de Corintios fueron escritos a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, o el libro de Gálatas, escrita a la región de Galacia. Pues el libro de Judas es uno de esos libros que llamamos epístola universal, que es para toda la iglesia. Judas era uno de los hermanos de Jesús. De eso usted lee en el libro de Marcos capítulo 6, él fue allí mencionado. Y en el puro libro, al principio, en los primeros versos, él habla y dice que él es hermano de Santiago o Jacobo. Y ese Santiago fue el que escribió el libro de Santiago, también hermano de nuestro Salvador Jesucristo. Judas escribe bajo una circunstancia bastante interesante. De dentro de la iglesia había surgido un grupo llamado los gnósticos. Los gnósticos eran un grupo religioso, nuevamente, que sale de la iglesia hereje, y entonces enfatiza la importancia del conocimiento. La palabra gnóstico viene de gnosis, que es un término griego que significa saber. Lo que los gnósticos enfatizaban era el conocimiento. Ellos decían: mira, para alcanzar el estado de madurez que Dios desea, para tú estar en el lugar que Dios quiere que tú estés, lo único que necesitas es saber. Y si tienes estos conocimientos, pues ya eres salvo. ¿Qué tú haces con el conocimiento? No importa. Lo importante es que sabes. Al punto tal que los gnósticos creaban un énfasis muy especial en que lo que uno haga carece de importancia, y lo que pase con tu cuerpo tampoco importa. Si tú sufres, no es bueno ni malo, independientemente de la causa. El problema de esta clase de razonamiento es que entonces el sacrificio de Cristo en la cruz pierde importancia. Lo que le pasó a Cristo en la cruz sí importa. Su muerte fue de valor. Pero para los gnósticos lo que importa es que uno sepa, y nada más. El libro entonces de Judas es escrito para combatir esta creencia que este grupo dentro de la iglesia había adaptado y estaba compartiendo. Pero estaban creando división, una división muy fuerte. Y de hecho, los libros de Pedro y el libro de Judas fueron escritos para combatir esta clase de creencia que existía en la iglesia. Y aquí entonces vemos nosotros inmediatamente un reto a la fe.
el primer reto a nuestra fe es la división. La división. Imagínese usted que una familia esté pasando por problemas muy duros, pero que esté unida. Es diferente a que la familia esté pasando por problemas muy duros, pero cada quien esté por su lado. ¿Verdad que sí? Eso absolutamente cambia todo. Y esta era la situación de la iglesia. La iglesia las iglesias a quien escribe Judas estaban siendo divididas por esta clase de gente, aunque la iglesia misma estaba pasando por problemas de persecución. Las divisiones usualmente surgen desde allí. Y la división, sin duda alguna, es un asesino de la fe. Cuando usted nota que las iglesias están pasando por problemas muy duros y cada quien se va por su lado, la iglesia se muere. Y la fe de muchos de esos se desaparece. Y hay críticas hacia los cristianos como resultado de esas clases de cosas, ¿verdad? Oye, si así es la iglesia, ¿para qué ser cristiano? Y ellos mismos se matan entre ellos. ¿No han oído cosas similares a esas? De críticas. Usualmente las divisiones surgen desde adentro. Y la iglesia de Cristo ha pasado por un montón de situaciones que la ha dividido en el sentido visual y físico, en donde hay un grupo que se va por su lado y otro por su otro lado. Pero la iglesia de Cristo no está dividida, es una. Es una. Cristo mantiene su remanente fiel en medio de los que causan divisiones. Pero sin duda alguna las divisiones llegan a ser un reto para la fe. Y usualmente surgen desde ahí. Desde ahí. Las iglesias no se dividen por presiones externas. Eso yo nunca he oído. Que la comunidad esté causando presión en la iglesia y por lo tanto se dividió. Son presiones desde adentro. El diablo le encanta meterse en la iglesia. Interesante, ¿eh? No es parte de la iglesia, pero en la congregación se ve. Desde los evangelios notamos nosotros esto. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Jesús cura a un hombre que tenía la mano seca adentro de la sinagoga. Pero ¿cómo lo curó? Expulsando a un demonio. Entonces el demonio estaba dentro de la sinagoga, en donde la gente se reunía para alabar a Dios y para leer las escrituras y analizarlas. Bien interesante. Ahí estaba el diablo. El diablo le encanta meterse dentro de la congregación y dice las escrituras que se viste de ángel de luz para engañar, para dividir. Y ese es su punto. Ese es el propósito de él, como dice Jesús en San Juan. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y esa es la función del diablo. Robar la devoción del seguidor de Cristo. Matar la fe de algunos. Destruir la integridad de la iglesia. Usualmente eso viene desde adentro. Todavía tienes tu fe en medio de las presiones que la iglesia mantiene. ¿Qué puede causar entonces que la fe del cristiano florezca en medio de todas esas clases de presiones? Pues la unidad de la iglesia entonces. La unidad de la iglesia. En el libro de San Juan, capítulo 17, nosotros encontramos la oración más extensa de todo el Nuevo Testamento. Y no es la oración del Padre Nuestro. Esa oración, aunque es extensa, tomando en consideración el contenido del Nuevo Testamento, ni siquiera se compara en tamaño a lo que leemos en Juan capítulo 17. Y en San Juan 17, el punto central de la oración era
que el pueblo de Dios, que los seguidores de Cristo sean uno, así como el Hijo es uno con el Padre, que haya una unidad absoluta y ante la comunidad se identifiquen, se den a conocer por su unidad. De hecho, es allí en donde el Señor dice: el mundo sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros, y como resultado de eso lleguen a ser perfectos en unidad. Amén. Entonces, el reto a nuestra fe, causado por las circunstancias adversas, es contrarrestado con la unidad del pueblo de Dios. Y la unidad del pueblo de Dios llega a traer restauración. Restauración. Verso 21, 22 y 23. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvar, arrebatándolos del fuego. Entonces, aquí lo que nosotros notamos es que el Señor quiere que haya restauración en las vidas de aquellos que han sido afectados por las enseñanzas herejes y por las adversidades de la vida, convenciendo, amando, mostrando misericordia. La unidad entonces es fuente de restauración. Fíjate qué interesante, porque lo que restaura es la unidad, no la crítica negativa. No es el juicio, el juzgar al otro. No es dejarlo solo para que su falta de santidad como un virus no me afecte a mí. No, es amando, mostrando misericordia, es restaurando. Esa es la fe. Cuando la fe de un hermano, de una hermana, entonces está debilitada por las circunstancias de la vida, hay que amarnos. Amén. Y el amor es fuente de unidad. Es difícil estar dividido con alguien que te ama, pero que te ama de verdad. Y digo que te ama de verdad porque hasta la Biblia misma dice, habla de amor que no es fingido. Y si habla de amor que no es fingido, es porque hay amor que es fingido. Un amor embustero que no es de verdad. Como el muchacho que le dice a la muchacha: yo te amo, pero es mentira. Solamente quiere salir con ella. Es un amor de verdad. El amor real es el amor de Dios. Y solamente el amor de Dios. El amor de hombre es fabricado. El amor de Dios es genuino. Por eso es que incluso hasta en la misma Biblia utiliza un término griego diferente para referirse al amor de Dios. Porque el amor de Dios es diferente al amor del hombre. Es un amor puro. Y cuando nosotros estamos unidos a Dios, somos dueños de ese amor y por lo tanto podemos compartirlo. Amén. Y qué bueno, ¿no? Porque es el amor el que restaura. El amor restaura. Un amor genuino es un amor que se sacrifica. Sacrifica su tiempo, amén, para traer ánimo al alma caída. Sacrifica recursos financieros y recursos emocionales para restaurar el corazón. Entonces, cuando el alma está caída, cuando la fe está tambaleando, la unidad del pueblo de Cristo, mostrada en el amor de Dios,
trae restauración. Y sin duda alguna, se necesita. ¿Verdad que sí, hermano? Estaba yo medio jugando y medio no, con un hermano. Y yo le dije, hermano, y yo lo llamé ahí y le dije, hermano, yo te llamo para que sepas que yo estoy bien. Como tú no me llamas, yo quiero que tú sepas que yo estoy bien. En caso de que te vaya a preguntar. Y se pone a reír el y le digo yo, ay, qué curioso, todo el mundo espera que el pastor lo llame, pero nadie llama al pastor. ¿Verdad? ¿Usted sabe, verdad? No es nadie, algunos de ustedes sin duda alguna lo hacen. Yo sé que me aman, aunque tal vez no lo digan. Amén. Es la cosa. Pero el punto es que todos necesitamos de alguien en alguna ocasión que traiga aliento, que traiga fuerza, particularmente en momentos difíciles. Cuando las cosas se ponen duras y cuando la gente anda criticando porque tal vez la integridad ahí no está, pero el corazón dispuesto sí. La unidad del pueblo de Dios hace la diferencia. Y de esto es lo que está hablando Judas. La unidad del pueblo de Dios trae restauración. No la crítica, no la condenación, sino la unidad que es demostración del amor de Dios que está presente en el pueblo de Dios. La unidad entonces fortalece la fe y la edifica. La unidad edifica la fe. ¿Saben por qué? Porque se acuerdan ustedes que la palabra fe es un sinónimo de la palabra creer. Y la palabra creer, esa convicción intelectual de una realidad demostrada en acción. Esto es fe. Y cuando nosotros mostramos fe, la fe de Dios que nos mueve a actuar en beneficio de un alma que está pasando por dificultades, la fe de esa persona va a crecer, sin duda alguna. Entonces la fe edifica, la fe edifica al alma caída, hace que crezca una fe demostrada en el pueblo de Dios en momentos adversos. Entonces, ¿qué puede causar que la fe se mantenga en momentos difíciles? La unidad del pueblo de Dios demostrada a través de actos de amor, de fe. En segundo lugar, el apoyo mutuo. El apoyo mutuo. Oye, qué interesante, porque cuando nosotros hablamos de apoyo, estamos hablando de una ayuda para que algo se mantenga parado, ¿verdad? Si usted tiene, por ejemplo, una plantita que está doblada, usted trae un apoyo, un palo que la mantiene parada. A veces la vida trae vientos fuertes que nos quieren tumbar. Hace como un mes estaba yo recogiendo a mis hijos en la escuela y había tanto viento y Daniel dice: papi, yo creo que el viento me va a llevar volando. Y tal vez, como él no pesa mucho. Pero a veces nosotros pasamos por circunstancias así que nos preguntamos: ¿vamos a mantenernos parados? Esto como que está tan duro, ¿saldré yo de esto? Estaba comentando con un hermano que dice: oye, yo pienso que
Anoche yo pensé que ya de ahí no iba a salir. Esa era mi última noche. Y nosotros pasamos por circunstancias así con frecuencia a veces. Y es entonces cuando necesitamos que alguien nos apoye. Nos apoye con su consuelo. Nos apoye con su amor. Y con la demostración del amor a través del uso de recursos, independientemente de la índole de esto. Y es a eso lo que nosotros llamamos edificación. De hecho, con claridad las Escrituras presentan a la iglesia como edificadora. Y cada cristiano es una especie de constructor, de albañil. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces aquí notamos que cada cristiano es constructor y construye bajo el fundamento que es Jesucristo. Y el punto de la construcción es que algo surja, una creación continúe en proceso. Y eso no pasa solo. A veces yo he escuchado personas decir, mira, yo hice esa casa con mi propia mano. Y digo, yo así, tú solito, sin ayuda alguna. Yo no sabía que tú tenías camiones que transportan los materiales. Y yo no sabía que tú eras inspector. Nadie hace cosas solo. Casi nada. De una u otra forma necesitamos la colaboración de otro para poder edificar. Y la edificación en Cristo no pasa solo. Nunca. Ayer estaba yo filmando un video, un hermano quiso que yo filmara un video. Y la pregunta a ser contestada en el video es, ¿se puede ser cristiano sin iglesia? Y la razón de la pregunta es que usted sabe que usted y yo hemos escuchado esto desde hace todo el tiempo. Gente que dice, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. ¿Quién oye eso? ¿Usted oye eso? Todos nosotros oímos eso. Y esa era la pregunta, ¿se puede ser cristiano sin ir a la iglesia? Y la respuesta en el video fue, mira, primero hay que identificar qué es cristiano. Si un cristiano es un seguidor, un discípulo de Cristo, una persona un discípulo es uno que sigue, un seguidor es el que sigue. Entonces, si Cristo camina, yo estoy detrás de él siguiéndole sus pasos. Eso es un cristiano, ¿eh? ¿Entendemos así, verdad? Sí. Entonces, el propósito del discípulo es llegar a ser como el maestro, y Jesús así lo dijo, ¿verdad? Y el deseo de Cristo es que nosotros ya no le sigamos sus pasos, sino que estemos unidos a Él y caminemos como uno, ¿se acuerdan? Eso es lo que el Señor quiere. Si ese es el caso, si eso es ser cristiano, ok, ahora vamos a definir qué es la iglesia. Jesús dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en el libro de Colosenses y en Efesios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. ¿Puede estar la iglesia separada de la cabeza de Cristo? No, porque es su cabeza, es su cuerpo. Entonces son uno, hay unidad entre lo que es la iglesia y Cristo. Ahora, ¿puedes estar unido a Cristo sin estar unido a su iglesia? No, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿puedo yo ser un seguidor, un discípulo, alguien unido a Cristo sin estar insertado en la iglesia?
Es antilógico, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, volviendo. Entonces la pregunta es no. No puede ser cristiano sin iglesia. Es una forma de la gente justificar su falta de compromiso. Pero la iglesia, qué bonita es la iglesia. No se edifica. La iglesia la necesitamos. Necesitamos el cuerpo de Cristo, las oraciones de los hermanos, su presencia cuando uno está enfermo, su apoyo cuando hay necesidad, su instrucción cuando hay ignorancia, y todos somos ignorantes de algo. Necesitamos que alguien nos instruya. Qué bonita es la iglesia, que perdona cuando pecamos, que nos guía cuando estamos perdidos y no sabemos a dónde ir, y que nos ayuda a traer adoración verdadera a nuestro Dios, adoración de cánticos, de oraciones, de alabanzas, pero también adoración de obediencia, de servicio. Qué bonita es la iglesia, el edificio de Dios. Y cuando estamos completamente insertada en ella, las dudas se disipan, el espíritu caído se restaura y la fe se fortalece en la iglesia. Por eso es que dice que somos constructores, edificando, no sobre ideas humanas o conclusiones personales, sino Cristo, nuestro fundamento firme, como dice Salmos, la roca nuestra. ¿Todavía mantienes tu fe? Claro que sí. Si hay unidad en el cuerpo de Cristo, sin duda alguna. Si el cuerpo de Cristo nos apoya en momentos difíciles, claro que sí. Porque la iglesia edifica. Así como todo cristiano es un constructor. ¿Cómo mantener la fe? En la oración, en el Espíritu. Verso 14, Judas. Verso 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oye, qué curioso, esta frase casi no aparece en la Biblia. Si no me equivoco, aparece en 3 ocasiones nada más, con una mención especial en el libro de Efesios, capítulo 6, en el contexto de la armadura del Espíritu. ¿Recuerdan ustedes este pasaje en donde el apóstol Pablo expresa cómo el cristiano, el seguidor de Cristo, puede mantenerse firme en medio de las tentaciones, en medio de los ataques del diablo? Pues se mantiene firme a través de mantener en mente su salvación, la lectura de las Escrituras, la evangelización, la oración. Y luego dice en el verso 18 de Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nota que la palabra no dice oración al Espíritu Santo. De hecho, en la Biblia nosotros no tenemos ejemplo de alguien orando al Espíritu Santo. Y aunque en la televisión hay un montón de gente que dice que sí y lo hacen, en la Biblia no aparece ejemplo de eso. En ningún lado. No aparece ejemplo de alguien orando al Espíritu Santo. No aparece ejemplo de algún verso que dice que le oren tampoco al Espíritu Santo. Pero sí leímos que hay que orar en el Espíritu Santo, y eso es diferente, ¿no? Hay que orar en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? En primer lugar, la oración que llega al Padre solamente se hace a través del Espíritu, porque recuerdan ustedes que Dios todo lo sabe, todo lo puede y está en todos lados a la vez.
¿Cómo puede uno comunicarse con alguien así? Pues yo no sé. Y aunque uno habla, ¿me entiende el Señor? Como que no, a veces yo creo que la oración de uno ante el Señor es como, no sé si ha tratado usted de hablar con alguien que le dice algo y usted no tiene idea qué fue lo que dijo, porque no tiene sentido. Y luego él dice, bueno, en mi mente tenía sentido. ¿Le han dicho eso? Sí. Ya en su mente él lo entiende, ella lo entiende, pero como lo expresa, nadie lo entiende. Y a veces uno le dice, tú te oíste. Tú oíste lo que tú dijiste. Porque lo que tú dijiste, como que nadie lo entiende, eso no tiene sentido. Yo creo que es así la oración del cristiano ante el Señor. Es una oración que, por más sabio que uno sea, se oye como un tonto. Y es aquí en donde la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros en el libro de Romanos capítulo 8. Y dice, porque no sabemos cómo orar. ¿Quién? Pues nadie sabe, es apto para hablar con Dios. Esa es la razón porque en primer lugar necesitábamos ser purificados por la sangre de Cristo y en segundo lugar necesitamos la mediación en la oración del Espíritu Santo. Si la oración no es en el Espíritu, no llega, en primer lugar. En segundo lugar, la oración en el Espíritu tiene que ver con una oración que está entonada con los valores del Espíritu. Yo oro en el Espíritu cuando mis valores están entonados con los del Espíritu Santo. Y los valores del Espíritu están claramente expresados en las Escrituras. Yo oro en el Espíritu. Y al orar en el Espíritu, la fe se fortalece. Qué bueno es orar y que la oración esté llena del Espíritu Santo. Las palabras de la oración hasta parecen versos bíblicos, porque la persona nuevamente está entonada con la palabra de Dios, que es inspiración ¿de quién? Del Espíritu. Gloria al Señor. En medio de las tribulaciones, ¿quién es tu fe? Si hay unidad en el pueblo de Dios, sin duda alguna, este es el caso. En medio de las dificultades, mantienes tu fe. Si hay apoyo en el pueblo de Dios, claro que sí. En medio del dolor, de las dificultades, mantienes tu fe. Si hay oración en el Espíritu, claro que sí. Entonces, quiero retarnos a que nos apoyemos mutuamente, porque nos necesitamos. A que oremos los unos por los otros y a que defendamos la unidad del pueblo de Dios. Este año hemos dado paso para que esto sea logrado en todos nosotros. En primer lugar dimos el folleto con los 40 días de oración. Quiero darle gracias a todos los que han seguido con ello. No tan solo eso, sino que también le dimos un plan de lectura bíblica para todo el año. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos sumergidos en la palabra de Dios y cuando nos servimos, la fe nuestra es fortalecida, pero también la fe de los demás. Vamos a continuar edificando, mis hermanos, porque la edificación, el amor de Dios. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase aquí. Y a usted lo que yo le tengo es una pregunta. ¿Está siendo
edificado. Y no tan solo eso, estás edificado. Cuando las tentaciones se vienen, cuando la enfermedad llega, cuando no hay trabajo, cuando hay tensiones relacionales, que la fe se siente caer, estamos necesitados de constructores de apoyo, constructores de oración, constructores de abrazo, constructores de amor y de aceptación. Cuando este es el caso, ¿cómo crecemos? ¿Cómo la fe crece? ¿Y cómo continuamos nuestra jornada a hacer realidad la visión de Dios para nuestras vidas? Si te sientes caído, cabizbajo, la iglesia está aquí para ti. Si te sientes dolido, en Cristo hay reconciliación. Y si te sientes perdido, en Cristo hay salvación. Cristo hace la diferencia. Yo quería que mi hermano Antonio tocara hoy, porque el hermano Antonio pasó por un momento tan difícil y sigue pasando. Yo le pedí permiso ayer para hablarle de esto a ustedes. Pero el hermano tuvo un accidente de moto que lo dejó en coma por más de un mes. Más de un mes en coma. La esperanza del habla y de caminar se fueron. Mi hermano con hijos, con esposa. Esa experiencia tan dura puede tumbar a cualquiera. Pero el hermano está adorando a Cristo. Está adorando a Cristo porque su fe está fuerte. En medio de las tribulaciones se puede tener una fe fuerte. Cuando hay unidad en el cuerpo de Dios. Cuando nos edificamos y cuando oramos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a tomar la decisión de edificarnos en Cristo y de edificar a los demás. Si no has dado el paso de fe de venir a Jesucristo, voy a estar aquí parado esperando que pases al frente y entregues tu corazón a nuestro Salvador. Amén.